Mi compañera de trabajo creó imágenes falsas mías con IA porque estaba obsesionada con nuestro jefe. Terminó enfrentando una demanda bajo la ley Olimpia. Hola Reddit. Todavía me cuesta creer que estoy escribiendo esto. Si alguien me hubiera contado esta historia hace un año, probablemente habría pensado que estaba exagerando o que había visto demasiados videos sobre escándalos en Internet. Pero ocurrió. Y honestamente cambió mi vida durante varios meses. Tengo 31 años y trabajo en una empresa de logística ubicada en un municipio del estado de Puebla. Llevaba casi 4 años trabajando ahí cuando comenzó todo. Siempre he sido una persona bastante reservada. Voy al trabajo. Cumplo mis responsabilidades. Saludo a mis compañeros. Y después regreso a mi casa. Nunca me han gustado los chismes de oficina ni involucrarme en conflictos innecesarios. Por eso lo que ocurrió me tomó completamente por sorpresa. Todo empezó un martes por la mañana. Estaba terminando un reporte cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de uno de mis compañeros. Lo llamaré Eduardo. Al abrirlo vi una captura de pantalla. Durante unos segundos no entendí qué estaba viendo. Parecía una fotografía mía. Pero había algo extraño. La imagen mostraba a una mujer con muy poca ropa posando frente a un espejo. Su rostro era el mío. O al menos parecía serlo. Mi primera reacción fue pensar que era una broma de mal gusto. Luego vi el mensaje que acompañaba la captura. ¿Ya viste esto? Sentí que el estómago se me hundía. Le respondí inmediatamente. Pregunté de dónde había salido esa imagen. Tardó varios minutos en contestar. Cuando finalmente respondió me dijo algo que me dejó helada. La fotografía estaba circulando en varios grupos internos de la empresa. Grupos de trabajo. Grupos de supervisores. Incluso grupos donde participaban empleados de otras áreas. Recuerdo que mis manos empezaron a temblar. Porque aunque sabía que aquella fotografía no era real, cualquier persona que la viera podría creer lo contrario. Y eso era exactamente lo que me aterraba. Minutos después comenzaron a llegar más mensajes. Compañeros. Amigas del trabajo. Incluso personas con las que apenas hablaba. Todos me preguntaban lo mismo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era real? ¿Quién había difundido esas imágenes? Yo no tenía respuestas. Ni siquiera entendía lo que estaba ocurriendo. Entonces recibí una segunda captura. Y luego una tercera. Y después una cuarta. Las imágenes eran cada vez más perturbadoras. Todas parecían mostrarme a mí. Pero ninguna era real. Al observarlas detenidamente empecé a notar pequeños errores. Detalles extraños en las manos. Fondos deformados. Sombras imposibles. Elementos inconsistentes. Fue entonces cuando comprendí algo. Aquellas imágenes habían sido generadas con inteligencia artificial. Aún así, eran lo suficientemente convincentes como para engañar a muchas personas. Y eso me llenó de pánico. Tuve que encerrarme en el baño de la oficina para intentar calmarme. Sentía ganas de llorar. No porque creyera que las imágenes fueran reales, sino porque sabía perfectamente cómo funcionan los rumores. Una mentira repetida suficientes veces puede destruir una reputación. Y las redes sociales habían demostrado eso una y otra vez. Cuando regresé a mi escritorio intenté actuar con normalidad. Pero era imposible. Sentía que todo el mundo me observaba. Que todos estaban hablando de mí. Que todos habían visto las fotografías. Aquella tarde apenas pude trabajar. Y cuando llegué a casa me encerré en mi habitación y revisé una por una las capturas que me habían enviado. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba descubrir quién había iniciado todo. Al día siguiente la situación empeoró. Las imágenes seguían apareciendo en nuevos grupos. Algunas personas las compartían por curiosidad. Otras por morbo. Y otras simplemente porque no comprendían el daño que estaban causando. Por fortuna, varios compañeros me apoyaron. Algunos comenzaron a denunciar las publicaciones. Otros exigieron que se eliminaran inmediatamente.
Pero el daño ya estaba hecho. La noticia se había extendido por toda la empresa. Ese mismo día Recursos Humanos solicitó hablar conmigo. Recuerdo caminar hacia aquella oficina sintiéndome completamente humillada. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque me sentía expuesta. Como si mi privacidad hubiera sido destruida frente a cientos de personas. Durante la reunión expliqué que las imágenes eran falsas. Que jamás había tomado fotografías de ese tipo. Y que sospechaba que habían sido creadas con inteligencia artificial. Afortunadamente parecieron tomarme en serio. Pero también me informaron algo preocupante. No era la única persona que había reportado el incidente. Varias personas habían denunciado la difusión de las imágenes. Y algunas afirmaban saber quién podría estar detrás. Ese dato captó inmediatamente mi atención. Cuando pregunté quién era la sospechosa, recibí una respuesta que me dejó completamente confundida. Era una compañera llamada Patricia. Patricia trabajaba en otra área. No éramos amigas. Pero tampoco teníamos conflictos. De hecho, apenas habíamos intercambiado unas cuantas conversaciones durante los años que llevábamos en la empresa. Por eso no tenía sentido. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué motivo podría tener? La respuesta comenzó a aparecer durante los días siguientes. Y fue tan absurda que al principio pensé que era un rumor más. Según varias personas, Patricia estaba obsesionada con nuestro jefe de área. Voy a llamarlo Alejandro. Alejandro era un hombre amable y profesional. Nada más. Nunca tuve una relación sentimental con él. Nunca salimos juntos. Nunca ocurrió absolutamente nada entre nosotros. Pero aparentemente Patricia estaba convencida de lo contrario. Al parecer había interpretado ciertas interacciones laborales como señales de que existía algo entre nosotros. Reuniones. Proyectos. Conversaciones de trabajo. Situaciones completamente normales. Y había construido una historia en su cabeza. Una historia en la que yo era la persona que le impedía acercarse a Alejandro. Cuando escuché aquello me pareció ridículo. Demasiado ridículo para ser cierto. Pero entonces comenzaron a aparecer pruebas. Y todo empezó a encajar. Compañeros recordaron comentarios extraños. Miradas incómodas. Preguntas insistentes. Pequeños incidentes que en su momento parecían insignificantes. Pero que ahora adquirían un significado completamente diferente. Y mientras más descubríamos, más claro resultaba que aquello no era un simple malentendido. Alguien había dedicado tiempo y esfuerzo a crear aquellas imágenes. Alguien había planificado su difusión. Alguien quería destruir mi reputación. Y todo apuntaba a Patricia. Lo que todavía no sabía era hasta dónde llegaba realmente la obsesión de mi compañera. Ni las pruebas que estaban a punto de aparecer. Ni el error que cometería y que terminaría exponiéndola por completo. Y cuando finalmente descubrí toda la verdad, comprendí que aquello había dejado de ser un problema laboral. Se había convertido en algo mucho más serio. Después de aquella reunión con Recursos Humanos, pensé que las cosas empezarían a aclararse rápidamente. Me equivocaba. Lo que siguió fue probablemente el periodo más estresante de toda mi vida. Las imágenes seguían apareciendo. Aunque algunos grupos las eliminaban casi de inmediato, otras personas ya las habían descargado. Las reenviaban. Las comentaban. Las compartían por mensajes privados. Y cada vez que una nueva captura llegaba a mi teléfono sentía una mezcla de rabia, vergüenza e impotencia. Lo peor era saber que no podía controlar lo que otras personas estaban viendo. Ni las conclusiones que podían sacar. Había compañeros que me apoyaban. Por supuesto. Pero también había quienes disfrutaban el chisme. Quienes fingían preocupación mientras hacían preguntas incómodas. Quienes repetían rumores. Quienes observaban en silencio. Y aunque intentaba mantener la cabeza en alto, la situación me estaba afectando muchísimo. Comencé a dormir mal. Tenía ansiedad constante. Revisaba mi teléfono compulsivamente. Cada notificación me provocaba miedo.
No sabía si sería otro mensaje de apoyo o una nueva imagen circulando por algún grupo. Mientras tanto, Recursos Humanos inició una investigación interna. Al principio todo avanzaba lentamente. Demasiado lentamente para mi gusto. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una compañera llamada Verónica pidió hablar conmigo en privado. Nos reunimos después del trabajo en una cafetería cercana. Recuerdo que estaba muy nerviosa. Miraba constantemente alrededor antes de hablar. Finalmente me dijo algo que cambió por completo el rumbo del caso. Según ella, Patricia había estado haciendo comentarios extraños desde hacía meses. Comentarios relacionados conmigo y con Alejandro. Al principio nadie les prestó demasiada atención. Parecían simples celos. O rumores de oficina. Pero con el tiempo comenzaron a volverse más intensos. Más obsesivos. Verónica recordó una conversación específica ocurrida semanas antes de que aparecieran las imágenes. Patricia estaba convencida de que Alejandro y yo manteníamos una relación secreta. No tenía pruebas. No tenía evidencia. No tenía nada. Solo su propia teoría. Una teoría construida a partir de coincidencias absurdas. Como el hecho de que ambos llegáramos temprano. O que participáramos en los mismos proyectos. O que intercambiáramos correos relacionados con el trabajo. Cosas completamente normales. Pero en la mente de Patricia todo parecía formar parte de una conspiración romántica. Cuando escuché aquello sentí una mezcla de incredulidad y miedo. Porque ya no sonaba como un simple malentendido. Sonaba como una obsesión. Y las obsesiones pueden llevar a las personas a hacer cosas irracionales. Sin embargo, la verdadera bomba llegó unos días después. Un empleado del área de sistemas acudió a Recursos Humanos con información importante. Al parecer había encontrado registros relacionados con el origen de algunas imágenes que habían circulado dentro de la empresa. No entraré en detalles técnicos. Pero ciertas pistas apuntaban directamente hacia Patricia. Cuando me informaron de aquello sentí un enorme alivio. Por primera vez existía algo más que rumores. Algo más que sospechas. Había evidencia. Y conforme avanzó la investigación comenzaron a aparecer más elementos. Muchos más. Varios compañeros recordaron haber visto a Patricia utilizando herramientas de generación de imágenes por inteligencia artificial. Otros mencionaron conversaciones donde presumía lo fácil que era crear cualquier fotografía. Incluso aparecieron mensajes donde hablaba de personas que merecían ser desenmascaradas. Todo comenzaba a encajar. Pero todavía faltaba la pieza definitiva. Y esa pieza apareció por un error increíblemente torpe. Patricia había compartido algunas de las imágenes en un grupo privado. Lo que aparentemente olvidó fue que uno de los participantes conservaba capturas completas de la conversación. No solo las imágenes. Toda la conversación. Incluyendo mensajes donde explicaba cómo había creado las fotografías. Cuando escuché eso me quedé paralizada. Porque hasta ese momento siempre había existido la posibilidad de que negara todo. Pero aquellas conversaciones cambiaban completamente la situación. Según me contaron después, en esos mensajes Patricia afirmaba que yo estaba manipulando a Alejandro. Que estaba utilizando mi apariencia para avanzar profesionalmente. Que alguien debía mostrar quién era realmente. Y que las imágenes servirían para lograrlo. Todo basado en una relación que jamás existió. Cuando finalmente vi las capturas sentí náuseas. No solo por el contenido. Sino porque demostraban una intención clara de perjudicarme. No había sido una broma. No había sido un error. No había sido una reacción impulsiva. Había sido una acción deliberada. Planificada. Consciente. Y eso lo cambiaba todo. A esas alturas la situación ya había trascendido el ámbito laboral. Recursos Humanos continuaba investigando internamente. Pero yo había comenzado a consultar opciones legales. Porque entendí algo muy importante. Aquello no era simplemente un conflicto entre compañeras. Estaba relacionado con la difusión de contenido íntimo falso generado digitalmente para dañar mi reputación.
Y eso tenía consecuencias jurídicas reales. Fue durante una de esas consultas cuando escuché por primera vez una frase que cambiaría completamente mi perspectiva. Ley Olimpia. Hasta entonces conocía el término de manera general. Como muchas personas. Pero jamás imaginé que terminaría relacionada con un caso así. Comencé a informarme. A leer. A preguntar. A comprender mejor mis derechos. Y mientras más aprendía, más convencida estaba de que no podía quedarme de brazos cruzados. Durante semanas reuní pruebas. Capturas. Mensajes. Testimonios. Registros. Todo lo que pudiera respaldar lo ocurrido. Fue agotador. Revivir constantemente la situación era doloroso. Pero sabía que era necesario. Mientras tanto, Patricia intentó defenderse. Primero negó todo. Después dijo que las imágenes habían sido editadas por alguien más. Luego afirmó que era víctima de una conspiración. Sus versiones cambiaban constantemente. Y cada nueva explicación parecía menos creíble que la anterior. Finalmente, cuando las pruebas comenzaron a acumularse, optó por guardar silencio. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La empresa concluyó su investigación. Y las consecuencias internas fueron severas. Sin embargo, para mí eso no era suficiente. Porque aunque una sanción laboral podía afectar su empleo, no reparaba el daño que había causado. Mi reputación había sido atacada. Mi bienestar emocional había sido afectado. Mi privacidad había sido vulnerada. Y cientos de personas habían visto imágenes falsas de mí. Por eso seguí adelante con el proceso legal. No fue una decisión fácil. Hubo momentos en los que dudé. Momentos en los que pensé que quizás sería más sencillo olvidar todo y seguir con mi vida. Pero cada vez que recordaba el miedo, la ansiedad, las noches sin dormir, las lágrimas, volvía a convencerme de que estaba haciendo lo correcto. No solo por mí, sino por cualquier otra persona que pudiera convertirse en víctima de algo similar. Los meses siguientes fueron largos. Muy largos. Pero poco a poco el proceso avanzó. Y finalmente llegó el día en que sentí que recuperaba algo que me habían quitado. Control. Durante mucho tiempo me había sentido completamente indefensa. Como si otras personas estuvieran decidiendo qué imagen tenían de mí. Como si una mentira hubiera tomado vida propia. Pero ahora ya no. Ahora estaba defendiendo mi nombre. Y estaba haciendo uso de las herramientas legales disponibles para hacerlo. Con el paso del tiempo las conversaciones en la oficina desaparecieron. Los rumores se apagaron. La atención se trasladó a otros temas. Como siempre ocurre. Pero para mí la experiencia dejó una huella profunda. Aprendí lo peligrosas que pueden ser ciertas tecnologías cuando caen en manos equivocadas. Aprendí que una imagen falsa puede viajar increíblemente rápido. Y aprendí que muchas personas todavía subestiman el daño que pueden causar al compartir contenido sin verificarlo. Hoy, más de un año después, sigo trabajando. Sigo construyendo mi carrera. Y sigo intentando dejar atrás aquella etapa. La mayoría de mis compañeros conocen la verdad. Las personas importantes en mi vida conocen la verdad. Y eso es lo que realmente importa. A veces alguien me pregunta si me arrepiento de haber iniciado acciones legales. La respuesta es siempre la misma. No. Porque permitir que algo así ocurra sin consecuencias solo abre la puerta para que vuelva a repetirse. La tecnología cambia. Las herramientas evolucionan. Pero el daño sigue siendo real. Y quienes utilizan esas herramientas para humillar, acosar o destruir la reputación de otras personas deben entender que sus actos tienen consecuencias. Así que Reddit. Fui demasiado lejos al demandar a una compañera que creó imágenes falsas mías con inteligencia artificial porque estaba convencida de que yo tenía una relación con el hombre que le gustaba. Porque sinceramente, después de todo lo que viví, siento que no estaba defendiendo únicamente mi reputación. Estaba defendiendo mi derecho a que nadie utilizara mi imagen para inventar una mentira y convertirla en un arma.